welcome the President of the Republic of Peru, Pedro Castillo. Una vez, una tarde, llevaba un niño un pollo a la espalda. Y el pollo, el maestro no sabía qué cosa está llevando. Y quería preguntarle al maestro. Y le decía, quería hacerle caer, y le decía, preguntarle si estaba vivo o estaba muerto. Si estaba muerto, le enseñaba el pollo vivo. Pero si estaba si estaba muerto, el maestro le decía que estaba muerto, el niño le entregaba vivo, pero si le decía que está vivo, el niño torcía el cuello del pollo y le enseñaba el pollo muerto. Miami también va a desaparecer, porque son lentejuelas del capitalismo, fantasmagorías artificiales, y lo tengo que decir. Es muchísimo mejor vivir en Cuba en medio de la cultura que en Miami en medio de un trancón sin cultura. ¿Tú eres de derecha o de izquierda? Yo soy de izquierda. ¿Tú eres de izquierda? Sí, claro. ¿Quieres cambiar el modelo económico? Sí, claro. ¿A cuál? Al comunismo. ¿Al comunismo? Yo sí, claro. Interesante. ¿Por qué no el socialismo? ¿Ah? ¿Por qué no el socialismo? No, ¿para qué? Más rápido. Más rápido. Sí. Pero tienes que pasar por el socialismo para llegar al comunismo. Pregúntale, Mau. Ah, entonces, ya, ahí estamos hablando de otros matices, pues claro. Yo soy de comunismo chino. De comunismo chino. Sí, claro. No, está bien. O sea, Ni siquiera voy al gym. Ni siquiera voy al gym. Lo único que hago es leer todos los días materialismo histórico, materialismo dialéctico, materialismo político, tener la razón, porque ustedes saben que cargar con el peso de la razón es una hueva. Es una hueva. Y hoy la verdad es que estaba seleccionando las noticias del día y dije, chingados, ya sabía. Chingados, ya les había dicho. Maldita sea, lo predije. Y nada, pues digo, es lo único que necesito. Yo no necesito suplementos, ni siquiera necesito hacer tanto ejercicio. No. Con leer materialismo histórico, el peso de la razón, camaradas, te dará unos trapecios monstruosos. Este video no busca insultar, todo lo contrario, busca provocar una reflexión incómoda. Cuando digo, para ser de izquierda hoy hay que ser muy bruto, no me refiero a un insulto biológico ni a una clase social. Hablo de brutalidad intelectual, negarse a aprender, a contrastar datos, a revisar la historia y sobre todo, a corregirse. Porque en pleno siglo XXI, con acceso a evidencia empírica, con archivos abiertos, con experiencias repetidas en decenas de países, seguir defendiendo las mismas ideas fallidas exige un grado preocupante de ignorancia voluntaria. Es una de dos, o hay que ser muy torpe intelectualmente o muy mala persona para, aun conociendo el desastre de estas ideas, buscar por todos los medios promoverla, e incluso promoverlas en su forma más radical, como el socialismo y o comunismo. Sí, aunque no lo crean, hay gente que hoy en día defiende el comunismo en su más pura expresión. Alexander Solzhenitsyn decía con mucha lucidez, ser comunista, inteligente y bueno es totalmente incompatible. El que es inteligente y bueno no es comunista, el que es comunista y bueno no es inteligente, y por supuesto, el que es comunista e inteligente es imposible que sea bueno. En este video hablaremos de la izquierda, que va desde la más soft hasta la más radical, y analizaremos a sus exponentes. A partir de ahí, ustedes sacarán sus propias conclusiones, para dilucidar si lo hacen por brutalidad intelectual o simple y llanamente por maldad e interés propio. Punto 1. La izquierda como actitud, no como ideas. Soy comunista porque la clase obrera es la única que produce y es capaz de crear riqueza en la sociedad. Soy comunista porque no quiero un mundo en donde sea posible que miles de personas mueran de hambre mientras otras van en jet privado todos los días. Soy comunista porque para liberar a la mujer definitivamente de su opresión debemos derrocar al sistema capitalista. Soy comunista porque me niego a pensar que el humano no tenga una alternativa a la barbarie capitalista. Hoy la izquierda no es un cuerpo coherente de ideas, es una actitud moralista, no discute resultados, discute intenciones, no analiza consecuencias, analiza discursos. El problema no es querer ayudar a los pobres, esa es una intención compartida por casi todos. El problema es defender políticas que empobrecen y aún así seguir creyéndose moralmente superiores. Cuando una ideología fracasa sistemáticamente y aún así se mantiene intacta, ya no estamos frente a ideas, estamos frente a una identidad emocional. Punto 2. Memoria selectiva, el arte de olvidar lo incómodo.
Uno de los rasgos más sofisticados y a la vez más patéticos de la izquierda contemporánea es su extraordinaria capacidad para recordar solo lo que le conviene. No estamos hablando de simples lagunas de conocimiento, sino de una amnesia militante cuidadosamente entrenada e ideológicamente funcional. La izquierda recuerda con una precisión casi religiosa cada supuesto abuso del mercado, cada crisis atribuible al capitalismo, cada desigualdad que puede narrarse con tono épico. Pero cuando la conversación gira a sus propios fracasos, la memoria se vuelve frágil, confusa, selectiva. Es ahí donde solo fluyen excusas de todo tipo. Nunca fue verdadero socialismo, nunca fue culpa de las políticas aplicadas, nunca fue responsabilidad del poder concentrado. Como ven, siempre hay un comodín: el bloqueo, el sabotaje externo, el contexto internacional, el imperialismo, la mala suerte histórica. Curiosamente, el socialismo siempre fracasa por factores externos, mientras que el mercado solo fracasa por su esencia, una simetría perfecta para no aprender absolutamente nada. Lo notable es que este ejercicio de olvido no se sostiene por falta de evidencia. La historia es abrumadora. El patrón es claro, repetitivo, casi aburrido de tan constante. Más control estatal, menos crecimiento. Más planificación central, más escasez. Más subsidio político, más dependencia. Pero aceptar el patrón implicaría aceptar que el problema no es accidental, sino estructural. Y eso sería devastador para la narrativa. Entonces, la izquierda hace lo que mejor sabe hacer, reinterpreta la historia hasta que encaje con su relato. Las hambrunas se relativizan, las dictaduras se suavizan, los éxodos se minimizan y los muertos se convierten en estadísticas incómodas que conviene no mencionar. No se niegan abiertamente, eso sería vulgar, simplemente se diluyen moralmente. Este tipo de memoria no busca comprender el pasado, sino que busca proteger su propio dogma. Es una memoria diseñada no para aprender, sino para justificar, tampoco para corregir errores, sino para repetirlos con nuevo vocabulario. Y aquí está el punto clave: cuando una ideología es incapaz de mirar sus propios fracasos de frente, deja de ser una propuesta política y se convierte en una secta intelectual, porque solo las sectas necesitan reescribir la realidad para no colapsar. Olvidar lo incómodo no es un accidente en la izquierda, es una estrategia de supervivencia ideológica, ya que recordar la historia completa sería para ellos un acto suicida. Punto 3. El síndrome de Dunning-Kruger como motor ideológico. Claro que soy izquierda. Deja tú que soy izquierda. Claro que soy comunista, güey. Es como que solo hay una cantidad de rigor académico necesario y dedicación y compromiso con una cierta buena intención para el mundo para ser de izquierda. Si no tienes esos mínimos fundamentos, pues sí existe la probabilidad de que seas de otra postura política, pero pues por supuesto. Pocas cosas explican mejor la persistencia de la izquierda contemporánea que el síndrome de Dunning-Kruger. Ese fenómeno por el cual quienes menos saben no solo ignoran su ignorancia, sino que además presumen de ella con una seguridad conmovedora. En ningún otro espacio político esta patología intelectual se manifiesta con tanta naturalidad y orgullo. La izquierda no solo tolera el desconocimiento, lo celebra, desconfía del experto, desprecia al técnico y caricaturiza al especialista como tecnócrata frío o sirviente del mercado. En su lugar, eleva la opinión mal informada al rango de verdad moral, porque al fin y al cabo sentir algo parece más importante que entenderlo. Así se produce una escena ya habitual: personas que jamás administraron un presupuesto explicando política fiscal, individuos que no distinguen inflación de carestía explicando por qué imprimir dinero no es un problema, activistas sin nociones básicas de economía pontificando sobre productividad, incentivos o crecimiento, y todo con una confianza que solo puede provenir de no comprender la magnitud de lo que ignoran. Aquí el Dunning-Kruger no es una casualidad psicológica, es una especie de combustible ideológico, porque cuanto menos sabe el militante, más radical es su certeza. El conocimiento introduce dudas, matices y límites. La ignorancia, en cambio, ofrece verdades simples, absolutas y moralmente satisfactorias. Y la izquierda vive de esas verdades simples como mecanismo perfecto para mantener su dogma. Lo más peligroso no es el error, sino la incapacidad de reconocerlo. El incompetente informado suele ser prudente. En cambio, el incompetente ignorante es temerario. Cuando este último accede al poder, improvisa con políticas públicas como si estuviera opinando en una sobremesa. Si falla, jamás se cuestiona. Culpa al sistema, al enemigo externo o a la traición interna. El error nunca es suyo. Este fenómeno explica por qué la izquierda odia tanto los datos, los números y las series históricas.
porque el dato confronta, y confrontar rompe las fantasías de superioridad. En cambio, la consigna es cómoda, no exige estudio, no exige corrección, no exige humildad, solo exige volumen. En este sentido, el síndrome de Dunning-Kruger no es una debilidad accidental de la izquierda, es su ventaja comparativa. Permite movilizar a masas convencidas de entender el mundo sin haberlo estudiado, de estar del lado correcto sin haber leído una sola página incómoda, de tener razón sin haberla puesto jamás a prueba. Cuando la ignorancia se organiza políticamente y se reviste de virtud moral, deja de ser una anécdota psicológica y se convierte en un peligro social. Y la historia ya ha mostrado demasiadas veces cómo terminan los países gobernados por gente que confunde convicción con conocimiento. Punto 4. Arrogancia moral, el escudo perfecto. Si hay un rasgo que define a la izquierda contemporánea más que cualquier programa político, es su arrogancia moral. No se trata simplemente de creerse buenos, se trata de creerse inherentemente superiores. Independientemente de los resultados de sus ideas, la moral deja de ser una guía y se convierte en un escudo blindado contra la realidad. La lógica es simple y extraordinariamente efectiva. Si mis intenciones son nobles, entonces mis ideas no pueden ser malas. Bajo este principio infantil, la izquierda se libera de la obligación de rendir cuentas. No importa cuántos datos contradigan sus políticas, no importa cuántos países empobrezcan, no importa cuántas veces fallen. La moral autoproclamada actúa como salvoconducto permanente. Aquí el debate muere antes de nacer, porque ya no se discuten políticas, se juzgan personas. Si discrepas no estás equivocado, eres inmoral. Si criticas resultados no eres crítico, eres insensible. Si señalas fracasos históricos no aportas análisis, delatas una falla ética. Así la izquierda reemplaza el razonamiento por el señalamiento moral y convierte la discusión pública en un tribunal donde siempre es juez y parte. Esta arrogancia cumple una función clave: evitar la autocrítica. Admitir un error implicaría reconocer que las buenas intenciones no garantizan buenos resultados, y eso sería devastador para una identidad construida sobre la idea de ser los buenos. Por eso, cuando la realidad contradice los datos, se ataca a la realidad. Los datos se relativizan, las cifras se cuestionan y los hechos se reinterpretan hasta que encajen con la narrativa moral. Lo irónico es que esta superioridad ética no produce humildad, sino desprecio. Desprecio por el disidente, por el escéptico, por cualquiera que exija evidencia. La izquierda habla de empatía mientras practica una violencia moral sutil pero constante. La deshumanización del que piensa distinto, reducido a una caricatura moralmente defectuosa. En este punto, la arrogancia moral deja de ser un vicio individual y se convierte en un mecanismo estructural de la ideología. Sirve para cohesionar al grupo, blindarlo contra críticas y justificar cualquier exceso. Porque si uno cree sinceramente que representa el bien, entonces todo lo que haga en su nombre parece legítimo, incluso el daño. Y aquí nuevamente aparece un efecto perverso. Una ideología que se considera moralmente intocable se vuelve políticamente peligrosa, no porque sea malvada por intención, sino porque es incapaz de corregirse. Carece del freno más básico del pensamiento adulto, la duda. La arrogancia moral no es una consecuencia secundaria de la izquierda moderna, es su sistema inmunológico. Lo protege de datos, de la historia, de la experiencia. Y una ideología protegida de la realidad está condenada a estrellarse, arrastrando a otros con ella. Punto 5. Narcisismo político, el yo como centro del mundo. Este punto ya lo desarrollé en un video específico, aquí solo mencionaré algunos puntos básicos. Muchos militantes de izquierda no defienden ideas, defienden su autoimagen. Ser de izquierda les permite sentirse más empáticos, más justos, más conscientes, más elevados moralmente. Cuestionar la ideología equivale a cuestionarlos a ellos. Por eso reaccionan con furia. No están defendiendo políticas, están defendiendo su ego. Punto 6. El desprecio por la responsabilidad individual. La izquierda odia una idea fundamental, la responsabilidad personal. Todo fracaso se externaliza, todo éxito se colectiviza. La pobreza nunca es consecuencia de las malas políticas, sino de enemigos invisibles. El mercado, el empresario, el neoliberalismo, el imperialismo. Este marco mental elimina cualquier incentivo a mejorar estructuras reales y condena a las personas a la dependencia política. Punto 7. El culto al Estado como solución mágica. Para la izquierda, el Estado es una deidad omnipotente,
Puede crear riqueza imprimiendo dinero, puede corregir desigualdades sin generar incentivos perversos, puede gastar sin consecuencias. Creer esto hoy no es ideológico, es primitivamente ingenuo. Punto 7. China. Cuando hasta el partido entendió el error. La izquierda suele vender a China como la prueba definitiva de que el comunismo funciona. Es exactamente al revés. China creció cuando dejó de aplicar comunismo. A partir de Deng Xiaoping, el partido hizo algo que la izquierda occidental se niega a hacer: abandonar el dogmatismo. Reconoció la propiedad privada, aunque bajo control político. Abrió zonas económicas al mercado, permitió inversión extranjera, introdujo incentivos y competencia. El propio Deng lo resumió con brutal honestidad: no importa si el gato es blanco o negro, lo importante es que case ratones. Eso no es comunismo funcionando, es comunismo retrocediendo para no colapsar. Hoy China es una economía híbrida, autoritarismo político más mercado, y cuanto más mercado hubo, más prosperidad apareció. Donde quedó el dogma puro, quedó la miseria. Presentar a China como éxito comunista requiere una pirueta intelectual notable, atribuirle los resultados del mercado a una ideología que lo combatió durante décadas. Punto 8. ¿Por qué siguen siendo de izquierda? Entonces, ¿por qué persisten? Porque aceptar el error implicaría reconocer 3 cosas muy dolorosas: que se equivocaron durante años, que defendieron ideas que dañaron a otros, que su superioridad moral era un espejismo. Y eso exige madurez intelectual que muchos no están dispuestos a desarrollar. Cierre y conclusión. Ser de izquierda hoy no es un acto de rebeldía, es un acto de comodidad intelectual. Porque no exige estudiar economía, no exige entender historia, no exige asumir responsabilidad. Solo exige repetir consignas y señalar culpables. Y por eso digo, sin rodeos, para seguir siendo de izquierda en estos tiempos, hay que ser muy bruto o muy arrogante como para no admitirlo.